Astronauta Studios. Este episodio ha sido producido en alianza con Braveheart, Eche Homo y Fearless. Bienvenidos a un episodio más. Este es el 6º episodio de la 5ª temporada de un podcast de hombre a hombre, Man Up Edition. Te recuerdo, antes de comenzar esto, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguir entonces a @unpodcast, Instituto Man Up, y aquí pues nuevamente me sigue acompañando el padre João Paulo. ¿Sí? En cada episodio me dices de una manera diferente. Ay, pues sí, pero es que usted también, usted y sus múltiples personalidades. Padre.jp García en Instagram. Padre.jp, Juan Pablo, Jean Paul, dolor de cabeza, simio. ¿Cómo más? No, a ver, esa historia está chistosa. Por los ancianos. A ver, o sea, comienza con que se las lleva anciano porque él tiene menos del año de diferencia mía en edad. Sí, y entonces te las llevó que no, que hay que respetar a sus mayores. Punto número 1. Punto número 2. Sí, se imaginan convivir con este hombre ya por más de varios días aquí. Entonces ya voy a empezar a pasar mi listado de quejas. Sí, porque aparte me juzga por los tipos de plátanos que hay en mi país. Sí, que no conoces, by the way. Sí, bueno, en fin, ya las bromas internas después las iremos compartiendo. A ver, vamos entonces con el siguiente episodio, con el siguiente arquetipo de este gran libro. Les recuerdo que estamos analizando el libro de los arquetipos para una nueva masculinidad, Rey, Guerrero, Mago y Amante. Obviamente agregándole nosotros la parte sexy, diríamos, la parte jocosa, ¿no? Que ya es empezar a entender también un poquito con ejemplos un poco más de nuestra realidad este arquetipo. El arquetipo que vamos a hablar el día de hoy es el arquetipo del mago, ¿sí? Por eso es que hablamos de Rasputín, Dumbledore y Jafar. Ya me hice la cancioncita en la cabeza. ¿Y el bailecito cómo era? Rasputín, Dumbledore, Jafar. Rasputín, Dumbledore, Jafar, la verdad. Entonces, estamos pues justamente entendiendo, ahora se recuerdan que hicimos este mismo ejercicio con el rey, ahora vamos a hacer este mismo ejercicio pues con el rol del mago. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuevamente, el arquetipo pues es un potencial de nuestra masculinidad que ya tenemos adscrito por el simple hecho de ser hombres. Sí, es otra de las caras, se podría decir. O sea, Moore y Gillette hablan de esta famosa pirámide. Entonces, tenemos la del rey, luego pues se ve acompañada de la pirámide del mago, ¿no? Que desde su plenitud también ayuda al hombre en distintas facetas de su vida. Y así como entonces existe un rey en su plenitud desde la psicología del adulto, también existe entonces en la psicología del niño un niño que se equipara, ¿no? En este proceso ¿no? de madurez, que es el niño precoz. Y aquí, visto que hemos estado diciendo todo el tiempo que hay que traer a nuestro Ronald Levant a colación, a ver si puedo hacer esto sin que sea un desastre. Ok, este amigo que es uno de los puntos de referencia del desarrollo del pensamiento de la masculinidad de hoy día, psicólogo americano, fue presidente de APA, de la American Psychological Association, por mucho tiempo. Trata mucho, o sea, su perspectiva, como la de muchos hoy día, es la perspectiva de un constructivismo social, ¿no? Donde la masculinidad no tiene elementos estables, sino que todo depende de cómo socializamos y cómo construimos a la masculinidad. ¿Por qué eso tiene que ver? Porque yo creo que los arquetipos, además de toda la base biológica de la cual podríamos hablar, ya mencionamos Luan Brizendine, Leonard Sachs, que era otro libro que andaba por aquí en otro episodio, está ese elemento también de una psique compartida que tenemos. O sea, nos sentimos todos interpelados por ciertas figuras, por ciertos elementos. O sea, todos queremos ser el rey, todos queremos ser el guerrero, todos queremos de alguna manera ser también el mago y todos queremos ser también el amante. O no solo queremos ser, sino que casi instintivamente buscamos serlos si es que no quedamos atrapados en las figuras inferiores, poco desarrolladas, inmaduras de los mismos. Entonces, ahí hay una cosa que un poco raro, ¿no? Que todos compartamos eso. No, y que, a ver, o sea, creo que desde ahí podemos entender perfectamente que Ronald Levant pues no va en lo más mínimo con la escuela, ¿no? De Jung, ¿no? O sea, como que entender que también pues es una visión completamente distinta de la psicología y que lo platicábamos un poquito, el padre y yo ahorita tenemos una especie de competencia de quién está leyendo más libros de masculinidad. Obviamente él me va ganando porque es
se escucha audiolibros y aparte lee más, ¿no? Pero tuvimos este chance de los dos leer sobre Ronald Levant, el padre leyendo pues toda la parte como de los estudios psicológicos y yo me metí a leer su autobiografía. O sea, yo pensé que estábamos leyendo el mismo libro y resulta que no. Y justamente cuando nos sentamos a platicar, como que en el momento en el que pues yo le conté un poquito el trasfondo de este autor, como que hacía mucho sentido el por qué su perspectiva pues era hasta cierto punto como tan progresista, ¿no? O entender también por qué existía una crítica tan fuerte hacia la masculinidad como un constructo social y que por lo tanto debía de eliminarse la agresividad y que debía como eliminarse ciertos temas, cuando por el otro lado la escuela junguiana y entendiéndolo también como este lenguaje o sabiduría ancestral, ¿no? Que viene como parte ya natural del hecho de ser hombre, como que pareciera que se contraponen, ¿no? Entonces, creo que, y ahora, justo ahora que estaba diciendo, todo el mundo quiso ser el rey, todo el mundo quiso, pues claro, todo el mundo quiere ser el guerrero, el famoso Power Ranger rojo, ¿no? Otro arquetipo. Todo el mundo wants to rule the world. Sí, pero también, por lo menos aquí me incluyo en el grupo de treintones que estamos en este set de producción. Yo creo que también todos en el momento anhelamos ser el Harry Potter, ¿no? O sea, como que todos quisimos en el momento tener ese poder, esa magia, el saber que adentro nuestro existía. Entonces, este poder místico, misterioso, mágico, que nos hacía o que nos aportaba cierto grado de especialidad, ¿no? Nos hacían sentir especiales, ¿no? En esta diferencia, al sentirnos fuera de este mundo. Y vemos también cómo dentro de la historia de Harry Potter, por más que él sea un aprendiz de mago y eventualmente el mago más famoso del mundo mágico, ¿no? Cómo este Harry Potter también viene acompañado entonces de una figura que lo acompaña, ¿no? Que es el famoso Dumbledore, ¿sí? El famoso pues profesor, director de Hogwarts, pero que también resulta que no solo es el director de una escuela de magos, sino que tiene cierta conexión especial con Harry, que se convierte en su consejero, que se convierte también como en este segundo padre, ¿no? Pero que hasta cierto punto la interacción que tiene Dumbledore con Harry dentro de las películas es bastante como místico, ¿no? O sea, lo acompaña, pero con cierto grado de misticismo. Claro. Y nuevamente, ¿no? Creo que va como muy apegado pues a que la figura del mago, ¿no? O pues en este caso como de la magia, ¿no? Como que tiene también este roleplay ahí. Pero es que este arquetipo como tal, o sea, se basa desde la psicología del niño, en el niño precoz, que es el niño que se pregunta el porqué de todo. No, o sea, el niño precoz parte de este niño que de hecho es la segunda etapa del niño divino. O sea, según Moore y Gillette, se habla que primero es el niño divino y posteriormente se convierte en el niño precoz, porque ya es una etapa nueva del niño en donde no solo pues va perdiendo un poco esto que el mundo gira alrededor suyo, sino que se cuestiona el porqué de todo, ¿no? Clásica etapa del niño de 3 años, 3, 4, 5 años, que le está preguntando al papá el porqué del universo. ¿No? O sea, el por qué el cielo es azul, por qué se llama escaleras, por qué no me puedo comer los mocos, por qué, o sea, como que es una temporada como muy específica del niño en donde él quiere saberlo todo y se emociona por saberlo. O sea, y lo que eso significa para el dinamismo de la vida humana. O sea, la metafísica de Aristóteles empieza diciendo todo hombre por naturaleza desea saber. Sí. O sea, imagínate si quitáramos ese elemento de nuestra naturaleza. ¿Cómo sería la vida? O sea, estaríamos igual que los cavernícolas de hace miles de años. O sea, no habríamos crecido en tantos aspectos esenciales, hubiéramos aprendido tantas cosas esenciales. O sea, lo que significa la fuerza de la curiosidad para la construcción de la civilización, para mejorar nuestras vidas, para encontrar sentido, propósito, trascendencia. O sea, es que es una fuerza interior. El mago es esa fuerza interior del saber que todos la tenemos y la necesitamos. Claro, es el poder del conocimiento. Sí. No, o sea, creo que justamente es lo que estábamos hablando ahorita, el cómo a medida en la que el ser humano conoce más y se interroga más y sabe más, está en un mayor control de las cosas, ya sea control o manipulación. ¿Sí? Y entonces es ahí en donde entra esta contienda del mago. Sí, el cómo este niño, ¿no? O sea, regresando un poquito a la etapa de la psicología, el niño parte desde una curiosidad de estarse preguntando constantemente, pero también se empieza a dar cuenta que él también es en este campo de conocimiento. Puede ser que sus compañeros de clase o sus amigos o otros niños a su alrededor no posean los mismos conocimientos que él ya tiene. No, el famoso yo sé que Santa no existe, ¿no? O sea, como que esta como competitividad que ahora comienza a surgir según el conocimiento que cada niño tiene. Y justo, ¿no? Como que te habla que el arquetipo que compone al niño precoz son los famosos
como niñitos prodigio, ¿no? De la escuela. O sea, que de verdad se les es muy fácil, aparte del estudio, la parte de lograr conectar las cosas muy rápido, ¿no? O sea, el entenderle o el que comprende de una forma muy fácil el sentido de las cosas que va aprendiendo y por lo tanto también la forma en la que genera sus argumentos convincentes, etcétera, puede llegar a desarrollar pues cierta manipulación o no. Claro, ¿no? Claro. Esto es interesante incluso como, por ejemplo, un hombre que a lo mejor es muy chiquito o es muy débil de salud o lo que sea, con frecuencia, yo me acuerdo de un compañero, un amigo de la secundaria que era súper chiquito, tú, no sé, por la razón que fuera, te parabas enfrente de él porque, no sé, estabas en una fila esperando algo, lo que sea, y él inmediatamente ya siempre decía, ¿qué quieres pelearte o qué? O sea, como que tenía ese, como chiquito, como siempre era el más chiquito de sus generaciones y era muy flaquito, tuvo que desarrollar como ese instinto de protección, ¿no? Entonces yo creo que también hay una manera de protegerse que es a través del conocimiento. Sí. Que es a través, Elon Musk dice eso, ¿no? De que en su tiempo de niño, en medio ahí con un espectro autista que la gente le ninguneaba, ¿qué es lo que hacía él? Se ponía a leer, ¿no? O Jordan Peterson también dice lo mismo, o sea, de que él era flaquito y entonces desarrolló esa expresión verbal porque era su manera de expresarse, de protegerse, ¿no? Claro, pero así como también es un método de protección, también cabe ser una soberbia intelectual, ¿no? Y de manipulación. Del mago, o sea, porque ya oficialmente teniendo la información y sabiendo que no tienes a gente que te pueda retar intelectualmente, te conviertes en un perfecto manipulador, ¿no? Entonces, creo que es ahí en donde también entra mucho la labor que tiene este mago maduro en su plenitud, ¿no? O sea, el libro habla que el mago tiene básicamente dos funciones. Primero es el dueño del conocimiento y segundo tiene una labor de maestro. ¿Sí? Entonces te habla justamente cómo, pues dentro de este arquetipo que obedece a nuestra naturaleza masculina, venimos llamados a dos cosas. O sea, venimos llamados a tener ese conocimiento ancestral. O sea, porque, a ver, ahorita le decimos mago, pero podemos hablar también como el chamán, el consejero del rey, el psicólogo, el brujo, ¿no? O sea, como que tiene una figura cuyo valor es tan importante como la del rey. Sí. O sea, y hay un punto donde, pues claro, o sea, todos los arquetipos congenian, ¿no? Pero todo rey necesita un consejero. Y ese primer consejero, porque como tiene este conocimiento del campo místico, espiritual e intelectual, se convierte en el mago. Sí. ¿Sí? Entonces es totalmente entendible y veo la secuencia lógica de el por qué este niño divino consecuentemente necesita del conocimiento, ¿no? O necesita entonces de esta energía que le otorga entonces este poder para poder ser más sabio, ¿no? Y para poder tomar decisiones. Pero ahora, nuevamente, la responsabilidad entonces que tiene este mago es primero de saber que es el poseedor de este conocimiento ancestral, de este conocimiento, nuevamente, de lo que hablábamos, ¿no? O sea, y en episodios anteriores hablábamos de esta sabiduría colectiva, ¿sí? El encargado de saber la sabiduría colectiva es el mago. Sí. El encargado de transmitir, por lo tanto, la sabiduría colectiva le corresponde al mago. Sí. ¿Sí? Quiere decir que hoy día nosotros, cuando hablamos de conocimiento y sabiduría, podemos caer fácilmente en la pobreza de enumeración de datos de ChatGPT, ¿no? Y a lo mejor no dimensionamos lo que eso realmente significa, ¿no? O sea, los antiguos decían que la historia era magistra vitae, decían los latinos, es una maestra de vida. Conocer la historia, ¿no? O sea, algo que se nota muchísimo la diferencia del nuevo continente, del viejo continente, es mirar hacia la historia para saber qué pasó y por qué llegamos a donde llegamos y qué hicimos en el pasado que no funcionó para que podamos hacer algo diferente en el presente. Nosotros en el nuevo continente somos muy olvidadizos de la historia y nos vale, no pensamos en esos términos. La historia de The Giver, que es una distopia un poco adelantada a su tiempo, porque creo que se escribió en los 70s, 80s, no me acuerdo, pero todavía no era tan común el género literario de distopia, tiene justamente una construcción de una sociedad perfecta, típico libro de ese género literario, una sociedad perfecta que para ser perfecta, ¿qué es lo que hicieron? Eliminaron la libertad, ¿no? Pero había un personaje que era como el mago, ¿no? Equivalente a ese arquetipo, que sostenía o tenía o conocía toda la historia del pasado previo al momento donde la sociedad se estableció de la manera que era. Y este hombre está por morirse y tiene que pasar entonces toda esa sabiduría al nuevo personaje.
Y es de ahí donde se desencadena la historia, porque este personaje descubre el pasado con la complejidad de la vida humana, de lo hermoso y de lo feo, ¿no? Del crimen y de la salvación, del amor y del odio. Y dice, o sea, ¿por qué esto la gente no lo sabe? ¿No? Y yo creo que justamente ahí es, o sea, estoy dando ejemplificando de esta manera para ampliar el entendimiento de lo que significa ser el mago desde el punto de vista del conocimiento. O sea, no es simplemente el que sabe resolver la ecuación matemática, no es simplemente el que sabe qué tecnología usar para tal cosa, porque nosotros hemos transferido el conocimiento a la práctica. O sea, para nosotros conocer, saber, hoy día es el eficaz, el productivo, el efectivo. Y, o sea, la tecnología nos ha hecho más efectivos, pero no necesariamente más conocedores, no necesariamente más sabios. O sea, hay que distinguir eso y saber que eso, la filosofía, la historia, la ciencia, o sea, todo eso nos apoya, nos ayuda a ¿qué? A ampliar nuestro entendimiento de la vida para poder vivir mejor. Esa es la función del mago al instruir a una persona. Claro, no, y justamente es a través de ese conocimiento que por eso es que el mismo rey busca a ese brujo. Exacto. ¿No? O sea, porque es este arquetipo que logra conectar todas esas áreas, ¿no? Y logra genuinamente encauzarlo a la sabiduría que el rey necesita en algún momento, pues, para gobernar, ¿no? Entonces, vemos cómo, o sea, atrayéndolo, ¿no? A los ejemplos que estamos poniendo ahorita, cómo, pues, un Dumbledore también se ve en esta necesidad de instruirle a Harry, sí, ¿no? Y de irle enseñando, obviamente en conjunto, pues, con el resto de magos y brujas, ¿no? Dentro de la película. Pero vemos cómo Dumbledore como que sí ejerce como este rol de consejero, pero también es un consejero gradual. Sí. O sea, no es alguien que solo le va a tirar el, oye, por cierto, te tienes que morir para que muera, que muera Voldemort, ¿no? Ajá. O sea, como que es alguien que dentro del rol del mago, a pesar de ser el conocedor, entiende que también en su rol como consejero no puede tirar toda la verdad de un solo, porque reconoce que podría ser también destructora. Sí. Del ego del rey, sí, y que podría ser destructora de eso que el rey tiene que seguir construyendo de sí mismo en cuanto a su autoconcepto, en cuanto a un ego positivo, en cuanto a genuinamente como esta confianza en sí mismo que tiene que desarrollar el rey antes de tirarle pues el putazo de realidad, sí, que pues también va a formar parte, pero pues no puede ser tan de romplón, sí, ¿no? Y es ahí en donde entran también como estas áreas sombrías de este mago, ¿no? Este arquetipo de mago en donde posee tanto el conocimiento que puede también rasgar en el sabelotodo, ¿no? Que es pues, dentro de los arquetipos sombríos del niño, ¿no? Sí. El llevárselas de saberlo todo al tal punto en el que pues o sea, puede ser hasta destructor de la gente, ¿no? O sea, parte de lo que decían también del mago es que él es el detector de mentiras del rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser el dueño del conocimiento, le es muy fácil también, siendo él el externo, el ajeno a esas reuniones que tiene el rey con el resto de sus súbditos, a él le sirve mucho el ser como el ajeno a la reunión, pero que de igual forma está presente para poder dar entonces su opinión. Sí, para poder detectar esas mentiras, para poder entonces dar un consejo como mucho más objetivo y ajeno a lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, como que creo que una de las virtudes que tiene este mago es, pues claro, es el que nos da muchas veces como el cerebro frío, ¿no? Como un poquito menos emocional, menos instintivo, sino algo como más racional. Estoy pensando ahora que dijiste lo del niño que sabe lo todo. El daño que eso hace, ¿no? Cuando efectivamente tú siendo niño piensas que lo sabes todo, porque piensas que ya eres el mago. Sí. Cuando te falta todavía un camino enorme que recorrer, te falta muchísimo conocimiento que adquirir, sabiduría que experimentar. Y entonces privas a las personas que van eventualmente a necesitarte como mago, pero sobre todo construyes una realidad, una vida, decisiones o incluso aconsejas de acuerdo a un conocimiento pobre, precoz, débil, poco cuajado, y el daño que eso también va a hacer. O sea, piensa, apliquemos eso otra vez a lo que mencionaba antes de la presunción de omnisciencia que tenemos hoy por la tecnología, ¿no? ¿Qué implica eso? Pues es que yo sé todo, o sea, yo sé tomar decisiones. Los niños, los jóvenes, y eso es parte un poco de todas las generaciones y tiene incluso su rasgo hormonal cerebral, pero de pensar, pues que mis papás no saben, ¿no? Mis papás son unos rucos, unos dinosaurios que no tienen ni idea de la vida. Claro, la vida ya les pasó, ahora los tiempos son distintos. Todo es distinto. Claro, siempre estamos pensando que todo es distinto cuando la sabiduría, la verdadera, la que dura y la que guía la vida, pues esa no pasa, ¿no?
Entonces, ¿qué peligro eso para el niño que piensa que sabe todo? Pues sí, no, y nuevamente, que el niño que piensa saberlo todo, le es más fácil matar al rey. O sea, y esto es parte, ¿no? O sea, lo vemos también como ejemplo magos sombríos, Rasputín. Sí. Sí, o sea, nuevamente entrando un poquito en el contexto histórico, o sea, Rasputín, el brujo, ¿no? De los zares, de los Romanov, que era el único que podía controlar la epilepsia de uno de los hijos, ¿no? De este zar. Como que él entra también en un plano de mayor importancia, mayor relevancia para pues justamente para el rey, por el mismo, quiero decir, no sé cómo se dice en español, el leverage, ¿no? O sea, como que estaba tanto en juego en la vida del hijo del rey que por supuesto que Rasputín también tenía un rol como bastante fuerte, ¿no? Como pues, consejero, brujo. Brazo derecho. ¿No? Pero también entender que pues Rasputín era un manipulador total, ¿no? Como que él también teniendo toda la información, toda la alquimia, todo el conocimiento lo estaba utilizando 100% a su favor. Sí. Estoy pensando como en tantas reproducciones artísticas, la figura de la serpiente está relacionada con ese rasgo del mago manipulador, ¿no? Porque o sea, piensas en Voldemort Slytherin, que es Harry Potter, piensas en el lengua de cobra, que es, o creo que lengua de serpiente, creo que se llama, que es un consejero, ahora no me acuerdo bien, de Theoden, creo que se llama, creo que era de Señor de los Anillos, que es justamente alguien que la había corrompido y aconsejado mal. ¿Cómo se llamaba la caricatura que estábamos bromeando ayer de Robin Hood? Sí, es que está el Prince John y está su consejero, que era una serpiente también. No, y curiosamente, el animal que el Génesis escoge para representar la introducción de Satanás en el paraíso es una serpiente, ¿no? O sea, parece ser que, no sé si tiene, no sé cuál es el estudio, la razón de ser detrás, si tiene que ver con el arrastrar por tierra, por ser tan sutil y silenciosa, pero tan peligrosa. Si es la lengua hacia afuera, ¿no? Que es un poco ese símbolo de cómo manipulas a través de una lengua hábil. Pero no sé exactamente de dónde viene ese imaginario, pero es interesante. O sea, lo peligroso que puede ser un mago hábil y manipular. Sí, pues sí, porque es el perfecto seductor. O sea, no, sí. El tema con un mago o con un conocedor es que es muy difícil confrontarlo. Porque a nivel argumentativo, ¿no? O sea, es alguien que perfectamente te puede hacer quedar en ridículo, ¿no? Sí. Tú eres el que se está creando la historia, ¿no? Exacto. Entonces, justamente entramos un poco como en este dilema de si todos estamos llamados a ser magos, si todos estamos llamados a tener ese acceso al conocimiento ancestral, pues también tenemos, ¿no? Ese llamado a compartirlo, ¿no? O sea, sí. Porque justamente hablamos de este doble rol. O sea, no solo es tener el conocimiento, que ya lo hemos hablado, sino que ahora es ser maestro, sí. Es poderlo enseñar, ¿no? Es justamente como darle esa pedagogía de cómo enseñar la magia, entonces, a ese siguiente mago, ¿no? Sí. A esa siguiente generación. Y nuevamente, aquí me encanta, ¿no? Hablamos otra vez de paternidad espiritual, pero cómo este rol también del chamán, ¿sí? Es maestro, pero también es el encargado del inicio del rito, que también lo dice, ¿no? O sea, sí, al ser el dueño o el dueño del conocimiento y ser el único que entiende esa conexión entre lo espiritual y lo humano, él también es el encargado de ser el líder del ritual, sí. No el rey. Sí. Sí. Sí, entonces vemos también cómo dentro de la participación a esos caminos del ritual hacia la masculinidad y la adultez, tiene, por supuesto, un rol muy importante el del mago. Sí, sí. Sí, el de esa persona que me está acompañando, que está viendo el potencial que tengo en mí, pero que aparte tiene el conocimiento para poderme llevar a donde necesito. O sea, no es lo mismo entrenar karate con un sensei que sabe de karate que con un profesor de kickboxing, ¿no? O sea, sí. Como que son conocimientos completamente ajenos dependiendo de la meta a la que me estoy encaminando. ¿No? Sí. O sea, esa dimensión pedagógica que mencionabas, a mí se me hace súper interesante porque cuántas veces los papás se desesperan porque sus hijos, no sé, no tienen un rasgo de personalidad o la fe o los valores que ellos tienen y el riesgo como papá de caer en la versión inferior del mago, en la versión infantil de la manipulación, donde entonces entran los chantajes, entran casi el comprar económicamente a mi hijo para que haga tal cosa. No, el otro día que me preguntaban eso, unos papás decían, pues es que ¿cómo le hacemos? Porque nuestros hijos no son creyentes. Yo creo que les impresionó que la primera cosa que yo les dije es respeten su libertad.
O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a manipular a la gente para responder a tus ideales, a tus anhelos? O sea, no, obvio no. Es más, hazte buen maestro, hazte buen mago, hazte buen maestro de iniciación para poder acompañar en el proceso, porque si simplemente tú piensas que, pues ahí está la gente va a aprender a ser hombre, pues no. Hay un pensador brasileño que dice, ser hombre es natural, pero no es espontáneo, ¿no? O sea, lo eres por naturaleza, pero no llegas a la plenitud de la masculinidad espontáneamente. De la misma manera que si me quedo sentado, mis músculos no se fortalecen espontáneamente. Los tengo por naturaleza, pero los tengo que ejercitar. Claro. Y entonces... El intelecto igual. El intelecto igual. Un buen maestro, un buen mago, un buen pedagogo va a ser la persona que conoce las etapas del camino, te va a acompañar en el proceso y te va a retar. Y otra cosa que se me hace interesante de la pedagogía es que tú puedes, o sea, imagínate que la verdad es una piedra preciosa, ¿no? Yo puedo convencer a la gente de poner atención a esa piedra preciosa y admirarla porque se la echo en cara. O sea, si yo te echo una piedra en cara, pues te vas a percatar que existe esa piedra. Así como ya me cortó la frente. Algo así. Eso no fui yo, fuiste tú, solito. Pero la otra manera es justamente haciendo percibir o siendo capaz de elucidar la belleza que existe en esta piedra, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros, cómo hacen los magos de nuestra sociedad, la ausencia de ellos también en la vida de tanta gente, donde el proceso pedagógico se vuelve un tirar piedras a la cara y no un proceso de encantamiento, como lo haría el mago. Exacto. Sí. De admiración, de misticismo, donde hay una belleza que te supera, que te mueve, como que te hace sentir que esto es de otro mundo y quiero ser parte de, quiero aprender, quiero involucrarme, ¿no? Sí, no, qué fuerte, porque ahorita justo hablando de eso, ¿no? Te imaginas la bola mágica, te imaginas, pues sí, o sea, los efectos obviamente que las películas le agregan, ¿no? Que los rayitos de luz, que el humo, que el shalala, pero justamente ese misticismo del conocimiento, ¿sí? Es lo que deberíamos de estar buscando, el poder enseñar como nuestro rol de maestros, ¿sí? El problema está en cuando decidimos quedárnoslo a nosotros o simplemente utilizarlo para atacar a las demás personas como un destructor. Exacto. Sí, entonces, pues sí, o sea, ahorita vemos entonces el rol de Dumbledore como mago en su plenitud, como guía desde ese misticismo, como guía en donde va caminando de la mano de Harry a irle explicando más o menos hasta que eventualmente Harry pues ya le toca entender que él es el último Horcrux, ¿no? Y que debe morir para darle muerte entonces también ay, Dios mío, a Voldemort, y que después, si lo datamos hasta el héroe, pues tenemos que entender que el héroe también tiene que morir y trascender, ¿sí? Pero por el otro lado también vemos entonces el lado sombrío de un Rasputín, dueño de conocimiento, con cierto grado de ventaja sobre el rey, porque sabe que se va a morir el heredero del rey si él no se mete dentro de este campo de la brujería para poder salvar, y que de repente, o sea, existen teorías que decían que era el mismo Rasputín el que envenenaba al niño para seguir en este puesto, ¿no? Entonces, como que vas entendiendo también entonces este lado del mago sombrío que busca quedarse en el poder a través de su conocimiento, pero únicamente como dueño del poder y no como maestro. Pero luego también tenemos que entender que existe el otro polo, que es el polo pasivo sombrío, que es del mago ignorante, ¿no? O sea, de esta persona que ni siquiera se toma el esfuerzo por conocer las cosas, va a intentar saber lo mínimo, pero de igual forma no quiere que alguien más sepa más que él, y entonces va a intentar como reducir entonces esa posibilidad de que la otra persona pues aprenda, ¿no? Y que en esa falta de conocimiento que él tiene, pues también va a hacer mal. Por ejemplo, Jafar, ¿no? Que eventualmente él quiere volverse un genio sin darse cuenta que eso lo iba a aprisionar en una lámpara. ¿No? Pero porque él quería el poder del genio. Pero el no tener el conocimiento suficiente, más sí la ambición del poder del mago, lo hace pues justamente sellar su propio destino, que es quedarse ahora dentro de una lámpara, ¿no? Sí. Además de que manda a otros a por la lámpara, ¿no? O sea, es como decir, es un cobarde también, es un flojo, es uno que prefiere simplemente autoprotegerse. No es un ignorante porque no se le dio la oportunidad de saber, sino porque decide no saber, ¿no? Es el ciego que no quiere ver. Y eso es todavía peor, ¿no? O sea, de verdad, qué horror estar en esa posición. Y sobre todo estar en esa posición cuando quieres el poder y además no sabes. O sea, no tienes tienes la obsesión por el poder, que es el polo hitleriano del rey, pero al mismo tiempo tienes la ignorancia del
de Jafar y tú dices, qué combinación tan peligrosa. Yo no sé si en el anterior hablamos un poquito del triángulo, en el sentido de que, porque creo que ayuda mucho, porque creo que tú y yo cuando lo hablamos de que así acá, como que Moore y Gillette, y si ya lo dijimos, pues creo que repetir no hace daño. Moore y Gillette a todos los arquetipos los dibujan en triángulos, ¿no? Donde la parte de arriba del triángulo es la plenitud y la parte de abajo, los 2 puntos de la base, son la versión infantil no desarrollada de este arquetipo, donde en un extremo está justamente la maldad en presencia y en el otro extremo está, digamos que la ausencia, ¿no? Entonces tenemos el que se relaciona con el poder en exceso obsesivo, que es el Hitler, y el que tiene la ausencia de poder, que es el Homero Simpson. Y aquí tenemos a Rasputin, que es el manipulador, que usa activamente, hay una presencia de la sabiduría como método de control, y del otro lado tenemos la ausencia de la misma, que está el caso de Jafar y tantas otras experiencias de nuestra vida. Sí, creo que algo también interesante del mago, y justamente habla como de los retos que tiene, ¿no? Es que por ser la parte como tan lógica y tan cerebral, el mago está desapegado del mundo emocional, a diferencia del amante. Y entonces el dejar que sea solo el mago quien reine, sí, automáticamente hace poder caer justamente en esta manipulación, en esta crueldad, en el momento de dar la información o de iniciar a las personas, ¿no? Entonces creo que por lo mismo, ¿no? Como que por eso es que se habla que todos los arquetipos se complementan entre sí, porque pues uno le aporta al otro algo que le hace falta, ¿no? Pero otra de las críticas que se le tiene al mago, independientemente de su versión plena o de su versión sombría, es que el mago no puede actuar por sí solo. Necesita la energía del guerrero, ¿sí? Para poder salir. Porque como el mago está tan encerrado en el mundo de las ideas, muchas veces sobrepiensa tanto las cosas que no da el paso, ¿sí? No da ese salto de fe que a veces necesita, pues, para poder actuar, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que todo este ejercicio de los arquetipos nos sirve mucho también como para darnos cuenta, no si los tengo o no, sino en qué momentos de mi vida he sobrepensado tanto las cosas que no me he permitido también ejecutarlas, ¿no? En qué momento, pues claro, me lleno de tanta información, pero no las estoy utilizando para el bien, las estoy utilizando o para manipular o simplemente me quedo con muy poca información y prefiero quedarme con eso para seguirme ensimismado en lugar de atreverme a retarme también intelectualmente. Y cómo los arquetipos se complementan y se necesitan entre ellos, ¿no? Porque exactamente, o sea, un mago sin la virtud de la sabiduría, o sea, porque el conocimiento y la sabiduría son 2 cosas diferentes, de hecho, ¿no? El conocimiento es una información y la sabiduría es, o sea, la palabra sabiduría, eso deberíamos a lo mejor haber mencionado anteriormente, viene de sapere del latín, que es, que en español sigue presente esa palabra, saber, o sea, en el sentido no de conocer, sino de sabor. La palabra sabor está relacionada a sabiduría. El sabio es el que sabe reconocer el sabor. Sabe reconocer el sabor de lo bueno y de lo malo. Entonces, el rey tiene esa sabiduría capaz de discernimiento y el mago aporta el conocimiento, que es importante porque el discernimiento se hace sobre el conocimiento. No, si yo no conozco la realidad, no puedo tomar una decisión. Y eso por un lado. Y por otro lado, con el guerrero, efectivamente, para que no sea simplemente una cosa mental, sino que vaya hacia afuera, que sirva esa energía, y con el amante para que no sea una decisión fría, desconectada, cerebral, que es inhumana, ¿no? Entonces está muy padre como todo se conecta y los necesitamos a todos. Sí, como que no es que haya un arquetipo malvado de la historia, ¿no? Sino que pues todos desde su plenitud y conectadas se pueden vivir de una mejor manera. Creo que también otro, pues, a ver, así como hablábamos que el reto que tiene el rey es poder encontrar ese balance entre su sabiduría y la tentación del poder y cómo poder gobernar a manera de, pues, de no sucumbir ante la tentación del poder, sino que generalmente poder ejercer de forma sabia, pues el mago también se encuentra en una contención interna, ¿no? Que es justamente el poder utilizar su poder ya sea para el bien o para la manipulación. ¿No? O sea, como que el entender que también existe una responsabilidad detrás de su conocimiento y que creo que ahí es en donde el mago débil también hasta cierto punto es consciente que mientras más sabe va a ser más responsable. Sí, sin duda. Y que el conocimiento es un tipo de poder. ¿No? Entonces, claro, prefiero
¿Cuántas veces la ética se ve con esa disyuntiva de que a lo mejor prefiero ser ignorante a saber y tener que tomar una decisión? O a saber y tener que asumir mi responsabilidad en esta situación, ¿no? Prefiero la ignorancia. Pero claro, la ignorancia, al final de cuentas, pues te va a dejar en la oscuridad, te va a dejar... que el problema de la ignorancia es que si tú dices, bueno, mejor no voy a saber para no tomar decisiones. Claro, me quedo cómodo. Ajá, me quedo cómodo, pero otros van a tomar la decisión por mí, ¿no? Es un poco lo que pasa en la democracia actual. O sea, la democracia surge en una ciudad-estado de Grecia donde todo el mundo se conocía, donde la decisión del pueblo era un pueblo informado y ni siquiera era todo el pueblo, era una parte del pueblo que tenía una vida activa política, que conocía a los ciudadanos, que conocía las decisiones de la polis. Pasamos eso a una masa, masificamos a la democracia y ¿qué es lo que hay? Un montón de gente ignorante o tomando decisiones malas o dejando que otros tomen decisiones por ellos, bajo el pretexto, bajo la mentira de una verdadera juicio del pueblo, de una verdadera decisión popular. No estoy diciendo aquí que tenemos que ser tiranos ni que apoyar ni eso, pero qué gran problema nos metemos por fingir que el mago no está presente en nuestro interior y que no necesita atención y desarrollo. Y que la solución entonces es relativizar el conocimiento, es decir, pues mi verdad, tu verdad, todo el mundo igual, da igual, o no sabemos nada porque al final de cuentas el mundo es demasiado complicado y entonces me quedo encerrado en mi ignorancia donde eso, que la vida fluya y que la vida siga. Y que quiera que no, el relativizar el conocimiento es ser víctima de la manipulación de otro mago. Sí. O sea, es que eso es algo que también tenemos que darnos cuenta. O sea, no es que nosotros desde nuestra perspectiva individual digamos, pues todo es relativo y aquí vivo mi verdad, sino que esto también ha sido impuesto por alguien de fuera. Sí. ¿No? Y es tratar de adormecer ese acceso al conocimiento ancestral, ese acceso a esta sabiduría comunitaria que se ha construido a lo largo de este tiempo, específicamente sobre mi masculinidad, que pues, ahora alguien más lo está tomando por mí. Y nuevamente caemos en que así como va a pasar con el rey, así como va a pasar con el mago y así como va a pasar con el guerrero, ¿sí? Eventualmente todos estos arquetipos van a explotar. Sí. Sí, y creo que si lo vemos ya en nuestra perspectiva actual, pues esto se puede convertir en una bomba de tiempo en donde también va a haber un grito. Sí, o sea, también va a haber un grito de cansancio en donde ya vamos a decir, a ver, o sea, al carajo con esto, como que... ¿Qué es lo que está pasando? Estamos nosotros aquí hablando de masculinidad exactamente porque estamos hartos de una manipulación social de estos temas que de repente la sensatez como que empieza a resucitar en la sociedad y la gente dice, a ver, ¿qué rayos está pasando? ¿En qué momento llegamos aquí? Claro, porque fuimos delegando el conocimiento y delegando la responsabilidad a otras personas, tanto en la figura del rey como en la figura del mago, que de repente tú dices, no, a ver, yo tengo que tomar también rol en eso. Yo creo que eso es súper importante para el hombre que está allá afuera, que está pensando simplemente en tonificar sus músculos y ganar mucha lana y decir, no, amiguito, ponte a estudiar. O sea, de verdad, tu cerebro tiene que llegar al final de tu vida desgastado y cansado y rayado como los libros de Wipe. O sea, que realmente lo usé, ¿sabes? Porque el mundo de hoy requiere hombres pensantes y requiere a hombres sensatos. Y eso es complicado. O sea, no es una cosa que adquieres de la noche al día. O sea, cuando nazca tu hijo, cuando tengas problemas en tu matrimonio, ¿de dónde sacas el conocimiento? Cuando la sociedad quiere aprobar leyes que son destructivas, no solo que va a destruir tu patrimonio, sino que va a destruir el legado que has construido, los valores sobre los cuales has hecho tu familia. ¿Tú qué? Que otros decidan. No, o sea, no, tenemos que conocer y argumentar y tener realmente elementos para poder hablar con la sociedad de hoy. Y además, en una sociedad ideologizada, se necesita eso 10 veces más, porque tienes que ser capaz de hacer casi una psicoanálisis de la ideología de la persona que tiene enfrente sin que ella misma sepa que tiene esa ideología porque se la comió en el cereal. Y entonces tú tienes porque leyó un libro y entonces ya con eso se declara, ¿no? Ojalá haya leído un libro, o sea, sí, lo vio en un TikTok. Un TikTok, exacto. Y ahí está ese pensamiento tan arraigado. Yo hago debates luego en las prepas y saco temas polémicos y de repente solo hay una persona en contra de un tema. Y yo digo, oigan, ¿ustedes creen que es normal que en un grupo de 30, 40 personas todo el mundo piense igual? O sea, qué cosa más rara. Deja tu moral, tema. O sea, simplemente, ¿en qué universo 40 personas piensan igual? Ninguno. Entonces,
esa dimensión del mago es justamente uno de los peligros del mago es sentirse el salvador, yo creo, como decías de la Rasputín, de que hasta causa el problema para que él sea, para cumplir sus anhelos de complejo de salvación. Claro, es el niño sábelo todo, es un búsquenme, yo puedo tener la respuesta, ¿no? Exacto, porque realmente la línea delgada entre la salvación que puede aportar el mago con el complejo del que quiere ser el salvador es una línea muy fina y muy peligrosa, sí. Pero ni modo, así es la vida. Si tú no decides, ya decidiste y tienes que echarte a la cancha porque el balón ya está en juego, o sea, no puedes pararte y decir... Fuera, a cambio, salgo yo, no quiero seguir viviendo. O sea, no, ya estás en este mundo. Sí, ya estás en este mundo, ahora juega con él, ¿no? O sea, como que creo que nuevamente soltar un poquito el berrinche del niño precoz y del niño divino y decir, pues ya, o sea, soy un adulto, necesito ser dueño también de mi conocimiento y de mi propio criterio, ¿no? Sí. Que es el que hay que ir construyendo. Yo creo que, a ver, nuevamente, a medida en la que vamos avanzando en estos episodios, se pone más densa la información. Te invitamos, honestamente, a que leas el libro o que te metas un poquito más a entender el tema de los arquetipos. Porque esto que estamos hablando no es que nos lo estemos inventando, o sea, y pareciera que estamos hablando a veces en una escala muy elevada, pero honestamente no es así. O sea, es en el momento en el que captas la energía del arquetipo, sí, que entonces te hace mucho sentido en cualquier historia. Sí. Y empiezas a entender que también los personajes que se crean en redes, los personajes que se crean en películas, los personajes que salen de libros, no son sacados de la manga. O sea, son personajes que provienen también de una energía que tú ya traes dentro. Entonces, ¿cómo poder explorar tu energía al mago? Entendiendo que la tienes, entendiendo también que existe entonces este niño curioso que hace falta también honrar, ¿sí? Y decir, oye, o sea, infórmate más, o sea, date esta oportunidad de meterte un poquito más al campo de la masculinidad y date cuenta que hay mucha gente detrás que está queriendo tomar las decisiones por ti. O sea, existen más putos rasputines en el mundo de los que crees, que están envenenándote a ti antes de tú poder tomar las decisiones por tu cuenta y hacerse sentir más necesarios de lo que tú con tu criterio podrías hacer, ¿sí? O existen también, ¿no? O sea, aprovechados tipo un Jafar, que sin ningún ánimo de esfuerzo lo que van a querer hacer es poder asumir un poder con el poco conocimiento que tienen, que también existen un montón de pendejos en redes sociales, ¿sí? Que nuevamente se inventan cualquier cosa, pero tienen tan buena labia que entonces con eso tienen este poder de convencimiento, ¿no? Entonces, necesitamos a Dumbledore. Necesitamos que saques el Dumbledore de tu vida. Exacto. Empieza a crecerte la barba, perro. Pítala de blanco, y asumir la misión que tú tienes de ser Dumbledore en la sociedad. Sí. Si dijimos anteriormente que el gran pecado del hombre es la omisión, aquí igual va a haber una omisión. Decía, ay, no, qué flojera. O sea, yo tengo que conocer, yo tengo que ser bueno en algo, yo tengo que ser experto. Sí. Y tengo que transmitirlo. Es que ahí está el tema del mago. O sea, porque no estamos hablando solo de la omisión de aprender, es de la omisión de transmitir, carajo. O sea, como iniciador de los iniciados. Como de ensuciarte la mano con el vato que no sabe, que te desespera, que te cuesta. Porque sí, claro, o sea, Harry Potter, Frodo, todos ellos meten la pata un chorro de veces y ahí está el mago diciendo una y otra vez que no se cansa, que apuesta por ellos, que no desiste. O sea, sí, claro. O sea, ese es el peligro del hombre que muchas veces dice, hijo, quítate que yo lo hago porque yo lo sé hacer. No, o sea, aguántate el estrés de ver que no lo sabe hacer, que está intentando y que fracasa, pero ahí estás tú parado enseñándole. Ok, ya se elevó el cierre de este episodio. Vamos a pasar entonces, ahora sí, a ir finalizando este episodio. Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, @podcast, @Instituto Manop. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Esto está picantísimo. O sea, espero que genuinamente ya a raíz de un 6º episodio de esta madres ya estés tan picado como nosotros. Sí. Entonces te invitamos a que nos sigas, a que compartas estos episodios con tu gente cercana, a que si de repente dices, puta, me quiero leer este libro y disparártelo con otro amigo para poderlo rebotar. Exacto. Genuinamente las discusiones intelectuales a las que vas a poder ser capaz de llegar cuando empieces a formarte más, te va a sorprender muchísimo el potencial. Sí. Entonces, pues bueno, hacemos ese cierre, viene la recomendación musical. Y lógicamente el padre dijo, ay, pongamos una canción que hable de magia. Entonces te vamos a recomendar la canción de Magic de Coldplay. Nos vemos entonces en el 7º episodio. Bye. Bye. Astronauta Studios.